Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han visto a un héroe caer en cuestión de segundos, solo para levantarse con una fuerza aún más feroz? Pues prepárense, porque la escena que vamos a analizar hoy es exactamente ese tipo de momento. Un giro inesperado, una traición que duele y un instinto de supervivencia que explota en el instante más crítico. Hablamos del movimiento conocido en el set como la jugada del tigre, una secuencia que no solo define la esencia de Kaplan, nuestro protagonista del laberinto de las mariposas, sino también el torbellino emocional en el que se encuentra atrapado desde o maldito día en que pasó de héroe nacional a fugitivo internacional. Todo comienza en un espacio reducido, casi claustrofóbico, la parte trasera de un coche. Kaplan permanece inmóvil, silencioso, como un depredador que observa sin parpadear. Pero detrás de esa quietud hay un volcán a punto de estallar. En este vídeo de los ensayos, el ambiente es menos tenso de lo que luego veremos en pantalla, pero la precisión que se exige es quirúrgica. Los coordinadores españoles sueltan comandos como a la cara o abierto, recordando a todos que cada movimiento debe leerse nítido en cámara sin causar heridas reales. Can Yaman y Leander Bibey se miran, intercambian una sonrisa cómplice, y aunque están a segundos de simular una lucha brutal, la camaradería del set lo impregna todo, como si estuvieran sincronizados desde hace años. El ensayo revela mucho más que la técnica, refleja la dualidad del propio Kaplan. Un hombre que fue entrenado para proteger, pero que ahora debe luchar para no desaparecer. Cada indicación del coreógrafo parece subrayar esa idea. La tensión muscular, el control de los movimientos, la respiración contenida, todo construye un retrato de un agente acorralado pero invencible. Incluso cuando cortan la toma y se ríen, se siente esa energía contenida del personaje, como si nunca lo abandonara del todo. Y luego, llega el segundo vídeo. Ese instante que en una serie, cambiaría el rumbo completo de un capítulo. Leander, en el papel del conductor, habla por teléfono. Sí, está todo bien. Voy para allá. Su tono es demasiado tranquilo, demasiado seguro. Como si llevara la victoria en el bolsillo. Ese simple diálogo, tan casual en apariencia, es una daga para Kaplan. Confirma la traición, el engaño, la entrega inminente. En el asiento trasero, Kaplan espera. Parece casi relajado, pero ya conocemos esa mirada. Está midiendo cada respiro del enemigo. El coordinador levanta la mano, la cámara comienza a rodar, y es ahí cuando la bestia se libera. Kaplan se lanza hacia adelante con una precisión que solo un agente entrenado al límite puede dominar. Sus brazos se cierran alrededor del cuello del conductor en un movimiento que recuerda a un rear naked choke, ejecutado con una mezcla perfecta de violencia y control. No hay tiempo para dudas, no hay espacio para la piedad. Su vida, su nombre y la posibilidad de detener el robo monumental que amenaza al país dependen de esos segundos dentro de ese coche. La magia de esta escena es que no es solo una pelea. Es un grito silencioso. Es Kaplan diciendo, no voy a dejar que me silencien. Es la lucha de alguien que no solo está huyendo, sino también persiguiendo la verdad, aunque esa verdad lo atraviese como una herida abierta. En el laberinto de las mariposas, este momento simboliza la perfecta unión entre acción y emoción. El cuerpo lucha, pero el corazón tiembla. Mientras el automóvil se agita, mientras la cámara captura cada temblor, cada jadeo, entendemos que Kaplan no solo está escapando, está renaciendo. Y este detrás de cámaras, con risas después del corte, no hace más que recordarnos cuánto trabajo, precisión y pasión hay detrás de una secuencia que en pantalla durará apenas unos segundos. Pero lo que realmente distingue esta escena, y lo que el público pocas veces percibe, es el pequeño instante posterior, ese que no aparece ni en el guión ni en las notas de producción,
el silencio después del estallido. En el ensayo, ese segundo es casi imperceptible. En la versión final, será el punto de inflexión que separa al Kaplan que conocíamos del Kaplan que emergerá después, endurecido, consciente de que ha cruzado un límite del que ya no hay retorno. Tras inmovilizar al conductor, Kaplan se queda unos milisegundos suspendido, respirando rápido, con los ojos encendidos por una mezcla peligrosa de rabia y claridad. Es como si en ese gesto mínimo comprendiera el peso de cada decisión tomada desde su caída en desgracia. Los directores insistieron mucho en capturar ese matiz. No es solo que gana la pelea, se escucha decir a uno de ellos fuera de cámara, es que entiende por fin quién se ha convertido. Y Can Yaman, entre toma y toma, practica esa transición emocional con una concentración casi inquietante. Primero, la furia, luego, la culpa, y al final, una especie de determinación helada que obliga a todos a guardar silencio. Incluso Leander, todavía acomodándose el arnés de seguridad, comenta en voz baja que compartir escena con él en esos momentos es como enfrentarse a una tormenta perfectamente contenida. La coreografía continúa, más violenta, más directa. El coche se detiene bruscamente, las puertas se sacuden, la cámara se acerca tanto que parece que va a chocar contra los actores. Desde afuera, el equipo suelta exclamaciones de sorpresa cada vez que un movimiento queda especialmente limpio. Y sin embargo, lo que más destaca no es la técnica, sino la narrativa visual que se está tejiendo casi sin palabras. Kaplan no está simplemente derrotando a un enemigo, está arrancando una pieza más del rompecabezas que lo ha perseguido durante meses, quizás años. Cuando por fin se escucha el último corte, todos respiran como si hubieran estado conteniendo el aire durante toda la secuencia. Las risas vuelven, los técnicos revisan la grabación cuadro por cuadro, los actores bromean sobre los tropiezos y los planos imposibles. Pero en el centro de ese caos amable hay una certeza compartida. Acaban de esculpir uno de esos momentos que el público recordará, no por ser espectacular, sino por ser visceral, real, humano. Porque Kaplan, con toda su fuerza y su ferocidad, sigue siendo eso, un hombre roto intentando recomponer sus piezas mientras corre contrarreloj. Y en escenas como esta, incluso en su versión de ensayo, vemos cómo cada golpe, cada mirada y cada respiración construyen la historia de una caída, y de un renacimiento inevitable. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.